Estamos en el libro de Lucas y hoy nos toca desde el versículo 24 hasta el 30, la grandeza del servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Estamos contentos. Qué lindo el domingo para nosotros, es un día muy especial. Desde que nos levantamos en la mañana hasta que cae la noche, nos ocupamos al servicio del Señor, compartiendo con los hermanos, recibiendo a los hermanos, despidiendo a los hermanos. Es una fiesta, a pesar de las restricciones que tenemos ahora por la pandemia. Sin embargo, nos gozamos en el Señor. Gloria a Dios. El versículo 24 nos dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ay, hermano, de eso no se come, de los cargos no se come. Servimos al Señor por amor entre nosotros y ninguno de nosotros devenga un sueldo para vivir de lo que estamos haciendo para el Señor. Quizás cuando la organización crece, cuando las ofrendas cubren todas las necesidades, entonces sí pensamos en hombres dedicados por entero y que no se preocupen por el alimento, sino que tienen su salario. Pero mientras no sucede eso, todos estamos ganando lo mismo, nada. Sabemos que tenemos recompensa en el cielo, pero desde los tiempos antiguos ha habido en el hombre un deseo de grandeza, un deseo de estar por encima de los demás, un deseo de ser alabado, de ser elogiado. La Biblia dice que cuando hagamos todo lo que se nos ha mandado, digamos, siervos inútiles somos, porque solamente hicimos lo que se nos mandó. Hay tantas historias en la Biblia y tantas historias en la vida, mis amados hermanos, que nos sirven para ilustrar esto que el Señor decía, que los reyes se enseñorean de las naciones y esto que la disputa que había entre ellos, ¿quién sería el mayor? Mire, Nabucodonosor, cuando ya era un gran emperador, se paseó por los balcones de su palacio y viendo su gloria, sus edificios, su reino, sus palacios, dijo, ¿quién hizo todas estas cosas sino mi mano? Mi mano la hizo y ningún otro. Y Dios le quitó la razón. Aquel hombre quedó loco. Aquel hombre se despojó de sus ropas, le creció el pelo en el cuerpo como pluma y comía hierba. Dejó de comer sus manjares delicados para comer en el suelo, hierba, monte, flores. Terminó comiéndose aquello en lo cual se vanagloriaba. Pero 7 años después Dios le devolvió la razón y aquel hombre lo primero que hizo fue levantar sus ojos al cielo y reconocer que Dios está sobre todo. Dijo, sobre el alto vigila otro más alto. Ciertamente Dios sabe humillar a los que andan con soberbia,
Dios pone reyes y Dios quita reyes. También está la historia del rey Usías. Usías, Dios lo había honrado, le había dado sabiduría para descubrimiento, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Y aquel hombre, dice la Biblia, que hizo grandes inventos, inventó el sistema de riego que se conoce hasta hoy, hacer canales y llevar el agua de los ríos hasta los sembrados. Inventó los primeros tanques de guerra, las catapultas. Se hizo poderoso de tal manera que las naciones que rodeaban a Israel le servían, pagaban tributo a Israel. Y cuando él se vio con tanta gloria, cuando él se vio con tanto poder, entonces dijo: no necesito de los sacerdotes, yo mismo puedo entrar al templo a ofrecer sacrificio, a ofrecer incienso. Y entonces lo hizo. Y cuando estaba dentro del sacerdote, del templo, el sacerdote de turno le hizo frente y le dijo: no te vendrá bien por esto, oh rey Usías. Y él se enojó, y cuando iba a hablar le brotó lepra en su frente y quedó leproso hasta el día de su muerte. Así terminó Usías. Él quería aparecer en todo y terminó encerrado en una torre hasta el día de su muerte. Mis amados hermanos, la gente llega y después de un tiempo, aunque lo dicen con sus labios: yo no vine aquí por cargo, yo no ando por cargo, yo no ando buscando titularidad, yo no ando buscando estar entre los grandes o estar más alto que los demás, pero eso lo dice con los labios, porque con la actitud eh, en realidad deseamos un poquito de reconocimiento. ¿A quién no le gusta oír que se hable bien de su trabajo? ¿A quién no le gusta oír que se diga: oh, cómo sabe cuando usted habla? Ay, yo me lleno, me gusta oírlo hablar. Pero no somos nosotros. No somos nosotros. Cuando nosotros comenzamos a predicar, le pedimos al Señor que hable al corazón de los hombres, porque Él sabe qué necesidad hay. Por eso sucederá en muchas ocasiones que usted encenderá allí sus medios por donde escucha este programa, y alguna de esas palabras que decimos le va directamente a su situación, la que está viviendo, y dice: ¿cómo sabe el hermano? No es el hermano, es Dios, que sí conoce tu situación. Eh, Entre nosotros el grande es Dios. ¿Quién es el mayor entre nosotros? Dios. Él es sobre todo y en todo. El versículo 25 dice: pero él les dijo: los reyes se enseñorean, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mira, en realidad el Señor permite que alguien dirija, porque un lugar donde no hay un cabeza, eh, el pueblo se desenfrena, el pueblo se descontrola. Tiene que haber alguien dirigiendo esto. Tú te asomas a una construcción y ves que uno va con un hierro por un lado, otro con una herramienta, un tractor por allá. Parece un desorden, pero en ese aparente desorden hay un orden, porque cada uno está haciendo su parte, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Uno cava y tú dices: bueno, ese está cavando, aquel está poniendo unos hierros allá, el otro está haciendo está cavando hacia lo profundo y está metiendo hormigón. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde está el orden? Hay un orden, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. En una orquesta, ay, eso parece un descontrol. Cada instrumentista toca por su lado, tocan notas diferentes, pero cuando se unen todas las notas, sale una linda melodía. Mis amados hermanos, así entre nosotros los reyes se enseñorean y son llamados bienhechores, qué bien lo hacen, pero entre nosotros no será así. Entre nosotros no habrá ninguno al que se le llame grande,
Entre nosotros no habrá ninguno al quien se le llame bienhechor, porque estamos sirviendo al Señor. El apóstol Pablo, un hombre que dedicó su vida al Señor, dijo: téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Somos siervos y somos administradores. Alguien tiene que hacerlo. La Biblia dice: están los que presiden, o sea, los que dirigen. Alguien tiene que tener las ideas y los otros, los que las pongan en práctica en el nombre del Señor. Mas no así entre vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El grande, el mayor, el de más experiencia, a ese le toca servir, porque él es el que va a dirigir a los demás están esperando que él les diga, y a lo mejor se enoja. ¿Y por qué la gente no comienza a trabajar? Porque está esperando que tú des la orden, está esperando que tú digas cuáles son las actividades del día, están esperando, están a tus órdenes, pero también están esperando que tú seas el que les instruya, que tú seas el que les sirvas de esta manera. El mayor será el menor entre vosotros, y el que dirige será como el que sirve, porque el Señor nos puso a servir. Jesucristo mismo estaba cenando con sus discípulos y después se ciñó una toalla, tomó un lebrillo, lo llenó de agua y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Pedro le dijo: a mí no, Señor, a mí no, tú me vas a lavar, el Rey, el Señor de señores, el Maestro. No, Señor, de ninguna manera. Y Jesucristo le dijo: deja, Pedro, porque si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro le dijo: si así es la condición, Señor, lávame los brazos, lávame la cabeza, lávame el cuerpo. El Señor le dijo: no te pases, Pedro, eso lo haces tú, yo solamente te lavo los pies. Es una forma de mostrar el servicio, es una forma de mostrar la humildad y la sencillez. No es fácil lo que dijo el Señor: aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermano, eso no es fácil. La humildad no es fácil. A la gente le gusta estar en un lugar que se le rinde pleitesía, que se le dé reconocimiento. Tampoco vamos a faltarle los respetos al hombre de Dios. Hay veces que la gente se enoja. Mire, un hombre de Dios viene, nos alegramos, le vamos a recibir al aeropuerto, ay, con pancarta: bienvenido el que viene en el nombre del Señor, bienvenido fulano de tal. Mire, usted ve cantidad de gente allá en el aeropuerto con letreros, eh, recibiendo a gente importante, gente que viene para una empresa, que viene para una familia, que viene con letreros recibiéndole. No quiere decir por eso que le están sirviendo a hombre o que le están adorando al hombre. Eso se llama reconocimiento. La Biblia dice: reconoce a los que os presiden y los que enseñan, porque ellos están por causa de esa obra. Entonces vamos a reconocer a los que nos presiden, vamos a tenerlo en estima, no lo vamos a menospreciar, pero nosotros los que estamos en eminencia, vamos a estar entre la gente como el que sirve, vamos a servir, vamos a humillarnos, vamos a vivir en sencillez. No te eleves muy alto, porque el árbol que se eleva muy alto, el viento le tumba una flor. Ten cuidado con engrandecerte. El versículo 27 dice: porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Fíjate, Jesucristo no se sentía avergonzado de decir: yo estoy aquí para servir, yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa para que le sirvan, ¿verdad? Y los demás pendientes de servirle. Pero el Señor dijo: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mira, cuando la gente quiere ministerio, elige los ministerios que tienen mayor reconocimiento. Yo quiero el don de sanidad.
que cuando ponga mis hermanos sobre los hermanos, sean sanados, que el cáncer se vaya, el ciego vea. Y cuando cuentan el testimonio, dicen primero, yo oré, pero Cristo lo sanó. Pero que sepan que el que oró fui yo. Habíamos como unos 10 hermanos, pero cuando yo impuse la mano, sentí como que la tierra temblaba, sentí como que un fuego por dentro de mí y sucedió el milagro. No es tan importante el que oró, sino el que hizo el milagro. Así que no te hagas mucha publicidad a ti mismo, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Primero Dios, primero engrandece a Dios y reconócelo en todos tus caminos. Es mejor servir que ser servido. Yo creo que el ministerio más grande es el de servir, porque lo encabeza el Señor y Dios no es cualquier cosa, Dios es Dios. Dios es el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que está en todo, el que está en todas partes. El salmista David dijo, los cielos y los cielos no pueden contenerte, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Qué grande es Dios, qué grande es su poder. Gloria a Dios, por lo cual el mayor, el, ¿cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa o sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. El Señor les está enseñando a servir, les está enseñando que no se engrandezcan, que la grandeza más grande que hay entre nosotros es servir. Sin embargo, para que no se vea como que le está menospreciando, el Señor les dijo, vosotros sois los que habéis estado conmigo desde el principio. Les reconoce su labor, reconoce su entrega. Hay que reconocer a los que trabajan entre nosotros, no menospreciarlos. Hay que de vez en cuando pasarle una mano por la espalda y reconocer, hermano, aunque tú estás trabajando y no recibes elogio, aunque tú estás trabajando y nunca se te dice nada o se te presenta en público, el Señor no es injusto para olvidar el trabajo de amor que has mostrado hacia su obra, hacia su nombre. Dios no es injusto. Esas ofrendas que dan esas personas que han estado pendientes de la obra de Dios y que en medio de esta pandemia, cuando no se hacía culto, se han aparecido aquí en la casa pastoral con bolsas de comida. Hermano, eh, es primera vez que lo decimos y no vamos a decir nombres para no estar echándole mucha salsita a los hermanos, más de la cuenta, pero sí, hermanos, reconocemos que eso no lo hace todo el mundo. La Biblia dice que es mejor dar que recibir, que es mejor servir que ser servido, pero la gente, lo que le gusta a la gente es recibir, es siempre extender la mano. Lo que más le gusta a la gente es que le sirvan, sentarse y tráeme esto, tráeme aquello, pásame esto, pero la grandeza, no te olvides, no pierdas de vista la grandeza que es el servir al Señor. Gloria a Dios. Como ustedes han estado desde el principio conmigo, el 29 dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Ustedes, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá el Señor. El Señor reconoce tu labor, tu trabajo, y aunque ha tardado en crecer, en ver el fruto de tu trabajo, sigue trabajando, no desmayes. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te canses, sigue sirviéndole al Señor, porque hay recompensa para tu trabajo. Y aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. La Biblia dijo Salomón allá en Eclesiastés, mejor es el fin del negocio que su principio. No importa
Quizás comenzaste vendiendo heladito en la calle y hoy tienes una gran heladería, la más conocida de la ciudad. Quizás la tienes en pleno centro y viene la gente. Después que come cómodamente en su casa o en un restaurante, salen de ese lugar para estar sentados, tertuliando, conversando mientras se comen un delicioso helado en tu lujosa heladería. Pero tuvo un principio, así en la obra de Dios, sigue trabajando mientras hay gente muy espabilada, ¿oyó? Hay gente que hacen eventos grandes en las ciudades y después para que vengan ustedes a mí, vengan, reúnanse aquí, yo les albergo a todos, aquí caben todos, y a veces las intenciones son sediciosas, tratar de convencer a los hermanos de que mejor están en esas iglesias grandes, en esos megatemplos, con buenos músicos profesionales que cuando cantan uno queda extasiado, queda como flotando entre las nubes. Pues yo te digo que mientras los grandes centros comerciales abren, los chiringuitos, las pequeñas tiendas, las bodeguitas no cierran, porque hay gente que necesita una cebolla en el momento. No se va a ir al Corte Inglés, perdonen la publicidad que no me pagan por eso, no se va a ir al gran centro comercial para, para comprarse una cebolla, no, se va a la tiendita que está al lado. Y así todos venden, y así todos viven, y así todos avanzan. Así que sigue tú en esa congregación que Dios te ha llamado, con el grupito que tienes. No te quejes. Ay, si yo tuviera 100 personas, oh, yo me esforzaría bastante. Si no te esfuerzas con 3, con 4, con 10, ¿cómo vas a aguantar el peso de una congregación de 100 personas? Cada persona es un problema, cada persona es un trabajo, cada persona tiene que estar dedicado a ello en oración. Y cuando la persona sufre, tienes que sufrir con ello, porque si no pones cara de lástima y de lloro, ay, mira qué pastor más indiferente, como el dolor no es con él, como el sufrimiento no es con él. Entonces Jesucristo se fue allá y le reclamaron por no aparecer cuando se murió Lázaro. Y entonces lloraban y lloraban. ¿Qué hizo Jesucristo? Ah, se puso a llorar también. Ay, sí, verdad que Lázaro era bueno. Uy, lloraba Jesucristo. Lloró Jesucristo, lloró. Entonces vamos a llorar nosotros también. Llora, que llora, no te calmes. Y después cuando haya que reír, ríe también. Cuando haya que comer, aprovecha la bendición. Disfruta del momento, disfruta de la alegría, que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, hay tiempo de sembrar y hay tiempo de la cosecha. Cuando vas cargado con tus gavillas, gloria a Dios, pues trabajaste, estuviste conmigo desde el principio. Ahora yo te asigno un reino. Vas a ser rey conmigo, vas a ser sacerdote conmigo, te vas a sentar a la mesa y vamos a comer juntos. La gente se sentiría orgulloso de sentarse con el rey Felipe, pero, pero bueno, no a todos se nos da ese privilegio de sentarnos con él. Como a mí no me llevan a sentarme con Felipe, yo me voy por ahí de vez en cuando alguien me invita y me lleva a comer pescadito, como ayer me llevaron. Ay, yo me hinché de comer pescado. Qué emocionante. ¿Qué Felipe ni qué Felipe? Yo disfruté más de lo que comieron con Felipe, porque el que come con Felipe, ay, come poquitico, porque no digan que come olla, que muerto de hambre. No, 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 no. Yo cuando llego a los lugares sin la presencia de Felipe, como con alegría y quedo como un tanque de guerra dispuesto a aparcarlo. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Eh, el versículo 30 ya para terminar, porque ya los hermanos me están viendo, estamos limitándonos en la hora para no pasarnos, porque la gente en su casa a esta hora de la mañana y a esta hora de la noche en Sudamérica, en Latinoamérica, ay, pega sueño. Y la gente me dice, ay, hermano, a mí me gustan sus historias. Y cuando lo veo durmiendo. Se dice, le gustan mis historias para dormir. Qué vagabundo. Un día le dije a un predicador, hermano, qué buen mensaje. Me dijo, pastor, tú eres evangélico, no mientes, yo te vi durmiendo. Era una escuela dominical en un templo con techos de aluminio. El sol, eso parecía un horno y eso me hizo dormir.
y yo que soy un poco rellenito, estiré la cabeza para atrás, los brazos caídos y durmiendo, hermano. Qué vergüenza cuando ese hombre me dijo, yo te vi que te estaba durmiendo. Bueno, gloria a Dios, qué linda es la vida en el Señor. Entonces, hermano, sigue trabajando con alegría. El versículo 30 dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Vamos a juzgar a las naciones, vamos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces el Señor, como le hemos servido, nos dará también un reino y para que nos sentemos con él en la mesa. Seremos reyes y sacerdotes con él. Mire, hay veces que cuando yo llegué a España, me decían, un hombre de color. Una vez voy entrando a un edificio y se me para una señora en la puerta, ¿para dónde va? Y le dije, señora, ¿qué se cree usted que soy gitano? Me dijo, sí. Y le dije, ¿los gitanos no tienen derecho a entrar en este edificio? Bueno, sí, depende para dónde va, porque hay muchos que vienen a hacer cosas malas. Y usted me ve cara a mí de malo. Bueno, no le veo cara de malo, pero por si acaso. Entonces, hermano, ahora no me llaman Moreno, no. Ahora me llaman el hermano Ega. Es una cosa seria, eso del racismo es una cosa bien rara, porque uno se confunde. Aquí me llamaban de color y me fui a África y me llamaban blanco. Los allá, los morenos de verdad, para insultarme me decían blanco. Y yo decía, a mucha honra. Oye, entonces en el púlpito decía, bueno, yo ya no sé ni lo que soy. En España me llaman moreno, me llaman de color y aquí me llaman blanco. ¿Qué es lo que soy? Me miraba en el espejo y yo me veo entre blanco y negro, café con leche me veo yo. Así que me da igual que me llamen negro, me llamen blanco, me llamen moreno, porque yo sé lo que soy en el Señor. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, poder de Dios. Yo me enorgullezco en el poder de Dios. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde en esta hermosa mañana, la paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Me corresponden los versos desde el 31 al 34 y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Gloria al Señor. Aquí vemos al Señor Jesucristo dirigiéndose al apóstol Pedro, un siervo del Señor. Y el Señor le dice, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlo. Sabemos, hermanos, que no solamente a Pedro le iba a suceder esto, también nosotros como siervos del Señor, que hemos sido llamados al servicio en la obra del Señor, nos van a venir momentos difíciles, así como le vino al apóstol Pedro en esta oportunidad. Dice que el diablo lo había pedido para zarandearlo. Zarandeo es como para sacudirlo, dice como a trigo. El trigo es puesto allí en una cazuela, en una cosa, y lo elevan, lo dejan que llegue a las alturas. Es como que cuando nosotros quedamos fuera de lugar, hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos en el aire, que no tenemos de dónde agarrarnos, pareciera que vamos a perder la vida, parece que no vamos a encontrar el fin para la situación difícil. El Señor le estaba advirtiendo al apóstol Pedro, Satanás os ha pedido para sacudirlo. Hermano, esta palabra hoy nos recuerda a nosotros que van a venir momentos duros, momentos difíciles a nosotros, los siervos del Señor. Pero me llama mucho la atención que dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Ciertamente estarás pasando por momentos difíciles o quizás más adelante vas a pasar por un momento duro. Recuerda que ya el Señor ha rogado por ti, el Señor ha orado por nosotros para que nuestra fe no falte. Ciertamente será momento duro, pero esto no terminará con la fe que tú puedas tener en el Señor. Son momentos de procesos duros,
que serán de bendición para tu vida. Dice aquí que el Señor le dijo, pero tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Después que nosotros hemos sido probados, hermano, cuando nosotros somos procesados, que lloramos, que sufrimos, hermano, así como el apóstol Pedro dice que lloró amargamente, luego que negó al Señor. Después que tú pases por esa situación dura, después que regreses en victoria, que hayas vencido al enemigo, confirma a tus hermanos. Esa prueba que pasaste, esa situación difícil servirá para que tú confirmes, fortalezcas a aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles. Háblales, muéstrales también el camino de la salida. Dile que tú también pasaste por una situación dura y el Señor te dio la victoria. Así que no te desanimes, hermano. Quizás estás allí siendo procesado, estás en el aire, sientes que no puedes más. Recuerda que el Señor está contigo y que esto servirá de bendición para muchos hermanos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. 35 dice así. Y a ellos dijo, cuando os envié, sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Vemos que el Señor es el que provee todo, tanto lo material como lo espiritual. Él envió a los discípulos y no llevaban nada, ni un pan para comer, pero Dios les dio todo, no les faltó nada, regresaron gozosos. Asimismo, cuando en este tiempo nos manda el Señor, hay que obedecer, que es la palabra del Señor que nos está mandando. Entonces no pensemos de que no tengo que llevar, que Él nos proveerá. Y si nos manda a hablarle a una persona, pues no piense lo que vas a hablar, porque Él pondrá la palabra en la boca, porque es mandado. Entonces, vemos el ejemplo que nos dio con Pedro. Pedro le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya por las aguas. Y le dijo, ven. Y Pedro fue. Pero ¿qué pasó a Pedro? Pedro caminó en el agua durante el tiempo, estuvo la mirada puesta en Cristo Jesús, pero la sacó por un momento. Entonces, que no nos pase eso. Quizás Pedro dijo, yo caminando en el agua, pero no era él que caminaba, sino que Jesús era el que lo llevaba. Entonces, así mismo, olvidémonos de ese yo, de estar del día de mañana cuando el Señor nos utilice para hacer alguna cosa, ¿no? Sanar a algún enfermo. No nos olvidemos que está diciendo, yo fui el que oré y se sanó eso, sino que el Señor, porque nosotros no somos nada, sino que somos un instrumento del Señor. Así que llevemos siempre esa que no soy yo el que predico, no soy yo el que hago, sino que soy un instrumento del Señor. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dice el verso 36 del capítulo 22 de Lucas, el cual estamos leyendo. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y él les dijo, basta. Gloria a Jesús. Bueno, complementando con lo que hablaba nuestro hermano Ignacio con respecto al versículo 35, entra, ¿verdad? Ya como se dice allí en el 22, acerca del complot, ¿verdad? Lo que sería para el cumplimiento de la profecía de Isaías 53, ya que el Señor tenía que ser quitado en medio de ellos. Y en ese versículo les preguntan, el 35, ¿verdad? Acerca si les hacía falta algo, y ellos dijeron que no, todo estaba. Porque mientras estuvieron con el Señor tenían todo, el Señor les suplía todo, ¿verdad? Conforme allí al trabajo que estaban ejerciendo con ellos conjuntamente. Y el 36, ¿verdad? Nos dice acerca de que se tenían que preparar, porque ya le estaba anunciando que iba a ser quitado en medio de ellos y por eso era necesario que se prepararan, y por eso habla acerca de la bolsa, la alforja y la espada. No habla de una manera literal como tal, sino en el sentido de preparación,
en lo personal. ¿Por qué? Porque a veces sucede en medio nuestro que siempre tenemos una cobertura hablando de lo que es pastor y oveja, pero sabemos que esta obra se va extendiendo y cada día necesitamos obreros para ensanchar el trabajo en el Señor, y no todo el tiempo vamos a ser ovejas, necesitamos ver a momento dar un paso adelante, ¿verdad? Y lo sabemos de aquellas personas que están bajo una cobertura, que se están preparando, y sucede, ¿verdad?, que en medio de la preparación pasan años y años preparándose y no quieren ejercer porque se sienten bien, porque de repente la cobertura que tiene les cubre, pero llega un momento donde esa cobertura es quitada, en el sentido para que nosotros podamos avanzar. Y esto es lo que el Señor quería con respecto a sus discípulos, les quería decir, no le estaba hablando de una espada literal, una espada como tal para defenderse, porque sabemos que este negocio, ¿verdad?, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. Pero necesitamos la preparación de parte del Señor. Y como les dice allí, ¿verdad? Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alfoja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y dice el 37, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y lo sabemos que mientras el Señor estuviera con ellos, ellos no iban a avanzar. Y sabemos, ¿verdad? Y conocemos la historia. Y una vez cuando el Señor fue quitado de ellos, empezaron a crecer como ministros. Primero eran discípulos, ahora pasaron a tener ese cargo como apóstol. Y hoy día, bueno, leemos algunas cartas, como la carta del apóstol Pedro, que son cartas, ¿verdad?, que son de edificación para la iglesia. Pero fue necesario, ¿verdad?, el tiempo de ellos con el Señor para prepararse. Entonces nosotros en este tiempo, si estamos bajo una cobertura, bueno, ya va a llegar el momento en el cual el Señor va a quitar esa cobertura y tendremos que salir a hacer el trabajo en el Señor. Tenemos que tomar esa responsabilidad en sí directamente, que fue lo que el Señor les quiso anunciar a sus discípulos, que ya no iban a estar más con ellos, sino que necesitaban, ¿verdad?, entrar en el trabajo como tal. Y en el 38 dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, y Él les dijo, basta. Aún no habían entendido, ¿verdad?, lo que el Señor les quería decir. Entonces en este tiempo yo creo que el Señor te está hablando, ¿verdad?, que ya es momento de que, bueno, tomemos, ¿verdad?, la bolsa, la alfoja y la espada y salgamos al campo de batalla, salgamos a hacer el trabajo en el Señor. Todo el tiempo no vamos a estar allí bajo la cobertura o vamos a ser discípulos. Sabemos que tenemos, ¿verdad?, como dice la palabra, un llamamiento de parte del Señor, cada uno en lo personal o colectivo. Pero hablando en lo personal en este tiempo, usted que tiene ministerio, es necesario que nos esforcemos, es necesario que tomemos, ¿verdad?, esa alforja, esa espada, esa bolsa y salgamos a hacer el trabajo en el Señor. En el camino, bueno, el Señor enderezará, bendito sea el Señor, la situación, porque a veces queremos, ¿verdad?, llegar a un tope, a una preparación, bueno, no me siento actor. Si vamos a estar con esa actitud, con ese pensamiento, nunca vamos a alcanzar nada en las cosas del Señor. Hay momentos, ¿verdad?, hay momentos en nuestra vida que necesitamos, como se dice, lanzarnos al agua, porque hay gente que está esperando el tiempo específico, el espacio, pero es necesario que hoy nosotros tomemos esa iniciativa y comencemos a hacer la obra del Señor. Comencemos a trabajar, como decimos algunos por allí, podemos hacer el trabajo en el hogar, podemos hacer el trabajo en el sector, o allí en donde estamos trabajando podemos comenzar a hacer el trabajo en el Señor. Bendito sea el Señor. Hay gente que sueña con iglesias grandes, pero no quiere pasar por los momentos difíciles. Sí, fue cómodo, ¿verdad?, para los discípulos. Con el Señor tenían todo, pero tenían que comenzar a trabajar independientemente, bajo la cobertura del Señor, pero independiente en la parte ministerial. Entonces, el Señor hoy nos dice esto, ¿verdad? Comencemos a hacer el trabajo, iniciemos. No esperemos, ¿verdad?, el momento difícil, el momento del apretón del Señor para hacer el trabajo, sino entendamos, tenemos un llamado, hay una preparación, pero también hay un envío. Entonces, el Señor hoy te está haciendo ese llamado, te está preparando y necesita que tomes esa decisión para salir adelante, para combatir o para entrar en acción, como dicen algunos por allí, lo que es con respecto al mensaje, a la palabra, a extender este reino en la cual el Señor nos ha llamado, a anunciar estas buenas nuevas de salvación a aquellas vidas que lo necesitan en este tiempo. Entonces, mi amado, usted que está allí, ¿verdad?, enfrente de nosotros, que está con nosotros y que no tiene a Cristo en su corazón, yo quisiera invitarte en este día a que recibieras a Jesucristo, a este gran maestro que estuvo con los discípulos, a este gran maestro que sabe preparar a sus discípulos para que el día de mañana salgan a hacer el trabajo del Señor. Entonces, quisiéramos hacer esta oración contigo, allí donde usted está, pusiera su mano en su corazón y pueda repetir unas palabras que queremos darte en este día. ¿Para qué? Para que pases de muerte a vida, para la gloria del Señor. Allí donde usted está, inclina tu cabeza
y repite con nosotros. Señor, Señor, en este momento en este momento vengo delante de ti vengo delante como de un ti pecador, como un pecador, reconociendo reconociendo que fuera de ti que fuera de ti no alcanzo nada. no alcanzo nada. Señor, Señor, entrego mi vida te entrego mi vida hoy delante de ti. hoy delante de ti. Inscribe mi nombre Inscribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida y perdona y perdona mis pecados. mis pecados. Te doy gracias, Te Señor, doy gracias porque Señor, has pasado mi vida porque has pasado mi vida de muerte de muerte a vida a vida eterna. eterna. Gracias, Señor. Gracias. Gloria a Jesús. Ve lo fácil que es una oración sencilla. Como dice la palabra, pasas de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Entonces, Dios te bendiga y Dios te guarde.